Comenzamos, jóvenes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de tiro parabólico. Sí, debemos nosotros saber que este tipo de movimiento es la composición de dos movimientos, ¿sí? Vamos a hacer la explicación de los conceptos y las definiciones en un bosquejo, ¿sí? En un ejemplo modelo. Supongamos que nosotros tenemos un precipicio en el cual aquí va a ser lanzado un proyectil. ¿Sí? El proyectil va a ser lanzado, llegará a cierta altura. Recuerden, aquí vamos a tener el suelo y continuará con su descenso. Y chocará aquí. Obviamente aquí va a ser una explosión, pero del suelo no va a pasar la bala, ¿sí? Debemos considerar eso, ¿sí? Los datos que se nos otorga son lo siguiente, ¿sí? La velocidad con la que fue lanzada es de 20 metros por segundo, ¿sí? El ángulo que forma con la horizontal es alfa. Este alfa va a ser igual a 45 grados. ¿Sí? La altura en la que se encuentra nuestro cañón es de 25 metros. ¿Sí? Ahora queda por buscar nuestro sistema de referencia. Recuerden, los pasos para resolver los problemas en física son, primero, bosquejo e ir añadiendo los datos, ¿sí? Segundo, nuestro sistema de referencia. Ahora quiero que analicemos algo. Lo que el problema me está diciendo es que yo calcule la bala de aquí, a qué distancia fue lanzada, desde donde se ubica el proyectil, el cañón. Es decir, el alcance que obtuvo la bala en el suelo desde que fue lanzado con mi cañón. ¿Sí? Ahora, nuestro sistema de referencia puede ser, tenemos dos opciones, una en la que inicia el movimiento, el que le estoy dibujando en la pantalla. ¿Sí o no, muchachos? ¿Eso o no? Perfecto. Quiero que analicen algo. Voy a proyectar y voy a seguir con mi eje, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo cojo este sistema de referencia, justamente aquí no llega la bala. La bala llega abajo. Entonces, es importante seleccionar el sistema de referencia adecuadamente. ¿Sí? Nos acabamos de dar cuenta que este no sirve. Entonces vamos a coger nuestro sistema de referencia con el suelo. ¿Sí? Recuerden que nosotros medimos las posiciones en metros. ¿Sí? ¿Estamos claros? Este va a ser nuestro sistema de referencia. Ahora, ¿qué debemos analizar? Lo siguiente. En el eje de las abscisas, nosotros vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. La única ecuación que nosotros tenemos en este tipo de movimiento, ¿cuál es? La posición final de la partícula o el móvil va a ser igual a la posición inicial más la velocidad, pero su componente en las X. Esto por el tiempo. En el eje de las ordenadas, nosotros vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerden ustedes, aquí vamos a manejarnos dos ecuaciones. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? Fácil. Una ecuación en función del tiempo. ¿Por qué? Porque varía la velocidad con el tiempo. Y la segunda, obviamente, en la que la posición varía también con el tiempo. Velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial de la componente de la velocidad en las ordenadas menos la gravedad por el tiempo. Ahora,
¿Por qué puse menos? Fácil. Porque recuerden ustedes, nuestro problema va a estar afectado de manera hacia abajo que por la gravedad, cuyo valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recuerden, la aceleración es un vector y cuya componente debe ser en la J. ¿Sí? ¿Estamos claros? Nunca se olvida, ¿sí? Ahora, nuestro sistema de referencia, el eje de las Y va del suelo hacia arriba. La gravedad viene de arriba hacia abajo. Entonces el sentido es contrario al nuestro sistema de referencia implantado. Ahora vamos con la posición final en función del tiempo. La posición final en el eje de las ordenadas va a ser igual a la posición inicial en el eje de las ordenadas más la velocidad inicial de la componente en las ordenadas por el tiempo menos un medio por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Estas son las ecuaciones con las que nosotros vamos a tratar de resolver nuestro problema. Mi recomendación siempre es la siguiente. No vamos nosotros a reemplazar los datos en las ecuaciones, en las tres ecuaciones. Todo depende de qué es lo que nos pide el problema para nosotros optimizar, ¿sí?, el tiempo y no confundirnos, ¿sí? Repito, nuestro problema, ¿cuál fue la insignia de nuestro problema? Fácil. Calcular la distancia en el suelo a la que llega nuestra bala. ¿Sí? Perfecto. Nuestra bala va a caer en el suelo y el suelo está en el eje de las X. En definitiva, lo que a nosotros nos está pidiendo calcular es la posición final de la bala en el eje de las abscisas. Y recuerden, la única ecuación que tenemos en las abscisas es de movimiento rectilíneo uniforme, en la cual es posición inicial más la velocidad en X por tiempo. Ahora sí, vamos a continuar reemplazando los datos. Nuestro móvil inició el inicio de su trayectoria aquí. Sí, aquí estuvo la bala inicialmente, se dio la chispa adecuada, con lo cual la explosión le brindó un impulso y viajó por acá. Pero si nosotros bajamos en línea recta, nos vamos a dar cuenta que aquí este es 0. ¿Sí o no? Entonces la posición inicial en X es 0. La velocidad en X. Aquí sí, prestar mucha atención. ¿Por qué? A nosotros el problema nos da esta velocidad, que es igual a 20 metros por segundo. Esta velocidad la debemos descomponer. ¿En qué? En una velocidad en X y una velocidad inicial en Y. Recuerden que este es alfa y esto es igual a 45 grados. Por trigonometría nosotros ya sabemos que las funciones trigonométricas que se relacionan con el cateto adyacente es coseno, que vamos a tener. Coseno de nuestro ángulo es igual al cateto adyacente, que en ese caso es la velocidad o su componente en X, sobre la velocidad. Velocidad en X va a ser igual a la velocidad que nos otorga el problema por su coseno de 45. La velocidad es igual a 20 metros por segundo por coseno de 45. Esto va a ser igual a Bx. Bx va a ser igual, sacamos nuestra calculadora y procedemos a realizar los cálculos. ¿Sí? Perfecto, colocamos 20 por coseno de 45, con lo cual obtenemos un valor numérico de 14,14 metros por segundo. ¿Sí? Regresamos a nuestro problema, a nuestra ecuación de posición en el eje de las abscisas, 14,14 por tiempo. Perfecto.
Ahora, ¿qué analizamos o qué conclusiones llegamos a este momento? Perfecto. Tenemos la posición que no sabemos de la bala en el suelo después de ese tiempo. Tampoco conocemos el tiempo en el cual llega la bala a esa posición. Por lo tanto, nos encontramos con dos incógnitas. Es aquí en donde nosotros debemos recurrir a la ecuación de posición del eje de las ordenadas. Posición final va a ser igual a posición inicial más la velocidad inicial de y por el tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Quiero que analicemos el problema. La bala llega al suelo y el suelo coincide con el eje de las X. Pero ¿cuánto vale y? 0. Entonces nuestra posición final va a ser 0. Perfecto. Ahora, nuestra bala fue lanzada a una altura de 25 metros, es decir, la posición inicial de nuestra bala fue de 25 metros. Más la velocidad inicial de y. Perfecto. Retomamos a nuestro triángulo rectángulo, que resulta de la descomposición en la componente X y Y de nuestra velocidad. Ahora, ¿cuál es la función trigonométrica que relaciona cateto opuesto con hipotenusa? ¿Cuál es? Exactamente es seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto, en este caso la velocidad inicial de y, por la hipotenusa, que en este caso es 20. 20 por seno de 45 es igual a la velocidad del componente de la componente en las ordenadas. Sacamos nuestra calculadora y realizamos el cálculo respectivo. ¿Sí? 20 por seno de 45. Nuestra velocidad inicial de y, haciendo los cálculos respectivos, nos sale de 14,14 metros por segundo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Perfecto. Continuamos con nuestro ejercicio. Más 14,14 por el tiempo menos un medio de 9,8. Vamos a realizar ya este cálculo, lo cual es bastante sencillo, ¿no es cierto? Dándonos 4,9 por tiempo al cuadrado. Ahora, algo que suelen confundirse los estudiantes es que suponen que el tiempo que pasa en el eje de las ordenadas es distinto al tiempo del eje de las abscisas. Pues es completamente falso. El tiempo es el mismo para los dos movimientos. Sí, es el mismo. Por lo tanto, el tiempo que tenemos aquí es el mismo tiempo en el eje de las abscisas. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Fácil, con una ecuación cuadrática en la cual la incógnita es el tiempo. ¿Sí? Recuerden ustedes, la ecuación que nosotros utilizamos para resolver estos tipos de ejercicios es x es igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a y por c. Todo esto 2 sobre a. ¿Sí? ¿De dónde salen a y b? Fácil. Todo lo que acompaña a la variable elevado al cuadrado se llama a. Todo lo que acompaña a la variable elevada a la 1 es igual a b. Y todo lo que acompaña a la variable elevado a la 0, es decir, 25 es c. ¿Sí? Ahora, reemplazamos los datos y empezamos a resolver nuestra ecuación cuadrática. Recuerden, yo pongo tiempo porque mi variable es tiempo. Menos b sería menos 14,14 más menos 14,14 al cuadrado menos 4,9 por... A ver, hagamos un poco paso a paso para no perdernos, ¿sí? Menos a por c. ¿Pero cuánto vale a? Menos 4,9. ¿Cuánto vale c? 25, ¿sí? ¿Ya? Sobre 2 por a
2 por menos 4,9. ¿Sí? El tiempo va a ser igual. Menos 14,14 más menos. Realizamos los cálculos en nuestra calculadora. ¿Sí? 14,14. Esto al cuadrado es igual a 199,94, que nosotros, para simplificar cálculos, vamos a poner un valor de 200. Aquí viene, jóvenes, y tener cuidado. Menos por menos, más. ¿Sí? 4,9 por 25. 4,9 por 25 es igual a 122,5. Más por menos, menos. 2 por 4, 9, menos 9,8. Sí, vamos a resolver lo del radical. Menos 14,14 más menos. 200 más 122,5 da un resultado de 322,5. Todo esto dividido para 9,8. ¿Sí? Vamos a obtener el tiempo 1. Va a ser menos 14,14 menos. Sacamos raíz. Raíz de 322,5 es igual a 17,95, es decir, 18 menos 9,8 menos 18 menos 14, obtenemos un valor $32. Negativo, recuerden, es menos, menos, es términos del mismo signo, se mantiene el signo, menos 32,14. Todo esto sobre menos 9,8. Menos sobre menos es igual a positivo, ¿sí? 32,44 dividido para 9,8, ¿sí? Obtenemos un valor de 3,31 segundos. ¿Sí? Ahora, para calcular el tiempo 2, vamos a darnos cuenta que no es necesario hacer los cálculos, ya que por lógica no puede existir tiempo negativo. ¿Y por qué obtenemos negativo? Ya que aquí utilizamos el primer signo de la raíz, que es negativo. Por lo ende, acá en tiempo 2 tenemos que utilizar el otro signo, que sería más. Perdonen. No, sí, más, estaba de acuerdo. Más 18 sobre menos 9,8. El término del mayor signo es más, por lo tanto abajo nos quedará menos y el resultado sería menos. Entonces no existe tiempo negativo, por lo tanto queda anulado. Hemos obtenido el valor del tiempo, pues debemos retomar nuestra ecuación de la posición, en la cual dice la posición final en X va a ser igual a 14,14 por 3,31 segundos. Posición final va a ser igual a 14,14 por 3,31. 46,8 metros. Después de obtener el resultado, nosotros debemos analizar. ¿Qué quiere decir? Que después que nuestro proyectil fue lanzado, recuerden, el momento que lanza el tiempo es igual a 0, se lanzó, ¡pum!, hizo explosión, llegó a su altura máxima, luego empezó a caer por efecto de la gravedad y llegó aquí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La bala llegó a una posición del suelo de 46,8 metros. ¿Sí? Recuerden, jóvenes, estudiar, analizar los datos y siempre
hacer un bosquejo. No importa si es que no es desarrollado, pero siempre hacerlo.